Bendiciones a todos los amigos, visitas, hermanos que nos ven en esta hora. Con ustedes, Pastor Freeman, Ministerio Tabernáculo de Santidad Internacional, para que siempre nos esté visitando en nuestras páginas, nos esté visitando en nuestro canal y podamos compartir contigo muchas cosas que en el camino hemos experimentado. Son tantos los temas que son importantes en este tiempo. Voy a tocar en el día de hoy por encima sobre la verdad. Pero no sin antes decirle que vamos a tener temas muy importantes como es la hechicería, la brujería, que es algo que está populando por todas partes del mundo y que poco se habla. Y que son muy pocos también los que hoy están combatiendo esto que está sucediendo acerca de tanta gente, por qué está metida en estas cosas de hechicería, de brujería, y cómo esto afecta tanto a la iglesia como al mundo entero. Tenemos tanta experiencia con ellas que queríamos tocar ese tema, pero vamos a dejarlo para una segunda oportunidad. Y en el día de hoy vamos a ver cómo empezamos, y ojalá puedan entenderme, hablar un poquito sobre lo que es la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Le preguntaba Pilato, ¿y qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Pero quiero desglosar a esto, que usted puede entenderlo de una manera o de otra. Quiero desglosarla desde el principio. Y hablar, yo lo pongo así, no sé otros, o tal vez algunos también lo pondrán a la igual manera que nosotros. Hablar de lo que es la verdad eterna, para comenzar, la verdad pasada, la verdad presente y la verdad futura. Entendiendo que Jesucristo es la verdad. No quiero que dividamos que hay 3, 4, no. Una sola verdad se llama Jesús. Y ese Jesús comienza en la verdad eterna. ¿Qué le llamo la verdad eterna? Le llamo la verdad eterna cuando no existía nada. Cuando no existía nada. Cuando solamente estaba Dios. Y la Biblia te lo dice de esta manera. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Esto fue lo que fue hecho, esto fue lo que estaba en el principio. Solamente existía Él, no había cielo, no había tierra, no había ángeles, no existía el hombre por lo tanto. Así que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ahí fueron creadas todas las cosas, ahí fueron planeadas todas las cosas. Todo un plan que hubo desde el principio. Ahí en el principio se creó un plan. Por eso cuando tú miras en la Escritura dice que nosotros fuimos creados. Dice la Biblia que nosotros fuimos antes de la fundación del mundo. Tal vez el que entienda los versículos los puede buscar. Y la Biblia dice que tú existías antes de la fundación del mundo. Nuestro llamado fue antes de la fundación del mundo. Y cuando tú dices antes de la fundación del mundo, tienes que hablar del principio, que en el principio, en la verdad eterna, fue con un plan para crear todas las cosas y crearnos a nosotros. O sea que hoy esto que estamos nosotros oyendo y viendo fue desde el principio. Mucha gente se pregunta, pero si Dios sabía que iba a pasar esto, Dios sabía que iba a pasar lo otro, pero Dios tenía un plan para cada cosa. En la eternidad, Él creó el plan para todas las cosas. Así que en el principio dice la Biblia que era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ahí
es donde la Escritura dice que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. O sea, antes que existiera el planeta, ya Dios tenía todo esto, lo tenía usted en mente, me tenía a mí, lo tenía en su corazón y lo tenía para que todos existiéramos en las diferentes etapas de la tierra. Y esto es necesario que entendamos que todo el plan fue creado desde el principio. Entonces, de ahí crea el Señor cielo, crea la tierra, crea todo, y después crea el hombre. En este plan de la creación del hombre, que nos hace a su imagen y semejanza, quiero que estemos claros de que lo hizo de una manera perfecta. No había ninguna imperfección en el hombre, y de una manera que era una comunicación con Dios. Era una comunicación a cualquier momento. Yo creo que nada más pensaba y ya podían tener esa comunicación. El hombre no necesitaba nada, no podía enfermarse porque estaba sano, y no podía enfermarse porque la enfermedad entró por el pecado. Mientras no había pecado, no había enfermedad. Iba a vivir eternamente, no tenía manera de morir, porque la muerte entró al mundo por el pecado también. Si no, no hubiera muerte. El huerto era una perfección, una armonía entre los animales, entre todo lo que estaba ahí, ¿no? Y tenemos que entender que este fue el diseño original para nosotros, para el hombre. Ese es el diseño. El diseño original es perfecto, comunión con Dios, donde no vamos a estar nunca tristes, preocupados por nada. Estamos llenos en Él. Es una relación de Él con el hombre, que estamos completos en Él. Entendemos que este plan que Dios tenía, y entró, como todos saben, la serpiente Satanás, engaña al hombre, y por su desobediencia, porque se le establecieron reglas, como es natural, en todos lados hay reglas, y se le estableció una regla. En el huerto estaban dos árboles que habla la Biblia, y en ese huerto estaba Jesús, porque la Biblia dice que estaba el árbol del bien y del mal, pero estaba el árbol de la vida. Y Jesús dijo: yo soy la vida. Yo soy la vida. Tal vez algunos no compaginarán con nosotros, pero yo me marco en que si Él es la vida, Él tenía que ser aquel árbol. Y alguna gente dirá: pero Jesús no puede ser un árbol. Pero cuando la Biblia habla de la roca, y dice: y la roca era Cristo. Cuando la Biblia habla del pan que Moisés le dio, dice: y el pan del cielo, ese pan era Jesús. Entonces vamos a ver a Jesús en diferentes etapas, en diferentes lugares, de diferentes maneras. Cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, le dice: yo soy el agua de vida. Yo soy esa agua que salta para arriba, yo soy. Entonces vamos a verlo en diferentes maneras. Pero en ese tiempo era una sombra, dice la Biblia, de todo lo que ha de venir. Ahí estamos en la verdad pasada. Al Dios sacar al hombre del huerto, comienza un plan, pero no sin antes decirle al hombre y darle una promesa, un pacto de que la mujer iba a nacer un hijo de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, del diablo. Esa era la que iba a traer de nuevo, de vuelta al plan original. O sea, ya el plan estaba. Entonces, en ese plan, sabiendo Dios lo que iba a ocurrir, entonces le da una salida para volver al plan original a través de la simiente de la mujer. Entonces nos vamos ahora a la verdad pasada. Estábamos en la verdad eterna, donde estábamos hablando: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Hablamos que ahí comenzó el plan original del hombre y qué es lo que iba a hacer el hombre, que nunca se iba a poder enfermar, iba a tener vida eterna, una comunión con Dios perfecta. Podríamos hablar muchas cosas aquí, pero vamos a salirnos ahora a la verdad pasada. ¿Qué es la verdad pasada? Es cuando comienza la gente ya salida del huerto a poder estar en una tierra inhóspita, animales que podían estar peleando unos con otros. Las circunstancias cambiaron por causa del pecado. Así que la naturaleza del hombre de comunión con Dios cambió a la naturaleza que hoy tenemos, que es la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa se le puede llamar el viejo hombre, a otros se le llama en la Biblia, tanto se le llama el viejo hombre, se le llama el hombre natural, que no sabe percibir lo espiritual, para eso no pura, porque no la puede entender. O también se le llama el hombre carnal, porque solamente es pelea, discusiones, pleitos, celos, todo lo que es de la carne y obras de la carne. Entonces son diferentes nombres que podíamos hablarle a ese hombre que cayó y fue sacado del huerto y que su naturaleza cambia ahora totalmente a la naturaleza pecaminosa del hombre, donde todos están destituidos de la gloria de Dios. Y de ahí la Biblia comienza a hablar acerca de la población de la tierra, que el hombre se hizo más malo, comenzó esa naturaleza pecaminosa a tener tantos efectos que Dios tuvo que borrar de la faz de la tierra que hacía los hombres, dejando a Noé con su familia, que fue hallado justo, aunque tenía la misma naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa del hombre va a existir hasta que Cristo pueda hacer otra cosa que la vamos a ver, pero todo hombre venimos de Adán. No hay nadie que no venga de Adán, fueron nuestros primeros seres creados, los primeros seres que comenzaron a tener hijos, y por haber tenido esa naturaleza pecaminosa, todo ser viviente que nace de ahí en adelante, nace con esa naturaleza, haya sido Moisés, Daniel, David y Elías, Eliseo y todos los grandes hombres de Dios, Enoc, vinieron con esa naturaleza. En ese plan que crea Dios, entonces ahora estamos en la verdad pasada, que es todo lo que la Biblia marca de la Escritura, después que sale Adán y Eva del huerto. En esa verdad pasada hay un plan creado desde antes de la fundación del mundo, donde el plan va creciendo. Sería muy largo contarlo todo, pero donde va creciendo y vemos la Escritura cuando comienza a hablar del libro de Génesis, Deuteronomio, Número, Éxodo. Todos comienzan a relatar cómo fue cada suceso o cada acontecimiento en la historia de la tierra. Los más importantes, pienso yo, que fueron establecidos a través de las Escrituras. Es la única manera que nosotros podamos entender todo lo que sucedió en todo lapso de tiempo en la faz de la tierra. Y esa verdad pasada nos indica que el hombre no podía ser salvo por la naturaleza que tiene, que todos traemos, que es una naturaleza carnal, es una naturaleza natural, que no entendemos, no percibimos la cosa de Dios, una naturaleza del viejo hombre con la que estamos viciados en delitos y pecados. Pero está el plan ahí establecido en la Escritura, donde nadie iba a poder ser salvo, nadie. No había manera de salvarse. ¿Por qué? Porque la única manera de cambiar esa naturaleza es morir y nacer de nuevo. Entonces ahí en toda la Escritura en el Antiguo Testamento, el único que marca es una sola persona, que es la persona de Jesús. Ese que le llamamos la verdad eterna, que en el principio era el Verbo. Entonces de ese Verbo que estaba en el principio, donde no había, donde fuimos creados antes de la fundación del mundo, de ese Verbo es que habla toda la Escritura en el Antiguo Testamento. Toda. Solamente señalar una sola persona, y es la persona de Jesús. Esa persona va enmarcada en todos los pasos que podemos
entender en la Escritura en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es para otra cosa y por eso dice la Biblia que era sombra de lo que había de venir. O sea que Jesús en el Antiguo Testamento era una sombra, no estaba presente, por lo tanto solamente era la sombra. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, estoy aportando todo, más que nada para la gente que quiere entender. Hay muchos estudiosos de la palabra que pueden, no sé, señalar otras cosas, o tal vez no estén de acuerdo, porque todo el mundo tiene concepto, pero la Escritura está ahí, la palabra está ahí, y no hay para dónde coger de ella. Aunque todo el mundo quiere darle una interpretación a su manera, ella tiene una sola interpretación. Cuando viene Jesús, todavía es sombra hasta que Él nace, y cuando Jesús nace ya no es una sombra, ahora es la persona. La persona que hablaban en el Antiguo Testamento, todo desde el libro de Génesis, donde habla de que la mujer iba a dar a luz el hijo que iba a pisar, desde ahí está Jesús hablando de él, desde ahí se está hablando de Jesús, y todo lo demás que viene en todo el Antiguo Testamento habla de esa persona que era una sombra hasta que llega Jesús. Cuando nace ya no es la sombra, ahora está presente en cuerpo, en alma viviente. Y la Biblia dice, entonces, en el nacimiento de Jesús, la Biblia dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y acá entonces dice, y el Verbo se hizo carne. Ya en el nacimiento de Jesús dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Ahora no está hablando de sombra, ahora está hablando de la persona. Y esa persona comenzó a trastocar la vida de todo el mundo, en el mundo entero. Hasta el día de hoy se habla antes de Jesús, después de Jesús. Esa persona marcó un antes y un después. Una persona. Jesús era una persona. Igual que usted y que yo, ¿cómo podemos decir? Sabiendo de que Él nace de una mujer y del Espíritu Santo, diferente a todos los hombres que hemos nacido sobre la faz de la tierra. Él nace de una manera totalmente diferente por el Espíritu Santo. Entonces nace sin pecado. La naturaleza pecaminosa no estaba en Él. La naturaleza carnal no estaba en Él. La naturaleza del hombre natural no estaba en Él. ¿Por qué? Porque nace por obra y gracia del Espíritu Santo, una naturaleza divina en un cuerpo de hombre, para poder romper con esto que ya estaba dándose, que era el pecado. Y por eso Él, cuando nace con esa naturaleza, una naturaleza espiritual, no era Dios, era Dios hecho carne. Era Dios hecho carne. Dios entre nosotros. O sea, sentía lo que usted siente, tenía emociones, tenía sentimientos, tenía voluntad, tenía un alma como usted y como yo. Entonces, todo lo que usted y yo somos, Él lo puede entender claramente. Y lo puede entender porque no como Dios, sino como persona que era estando aquí en la tierra. Y como persona sabe todo lo que tú y yo podemos sentir y lo que podemos pensar, y toda nuestra condición la puede entender porque era una persona igual que tú y que yo. Ahora, como tenía comunión con Dios, Él podía tomar decisiones claras acerca de las cosas que podía hacer o no podía hacer. Igual que como estaba Adán en el principio en el huerto, que antes de comer el árbol se le dijo no coma. Él podía tomar la decisión de no comerlo, pero falló y cometió pecado al desobedecer a Dios. Jesús nace en condición de este segundo Adán.
con la manera en que Adán estaba en el huerto. Ahora le tocaba a él si vence o no vence. Fue atacado en todas las formas posibles, y en la misma manera que el diablo atacó a Adán y a Eva en el huerto, en la misma manera lo atacó innumerables veces a Jesús. Pero en todas las veces venció. No faltó a ninguno hasta llegar a la cruz. Y por eso la Biblia dice que fue obediente y fue humilde y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Venció el pecado, venció todo y aún venció a la muerte misma. Al resucitar Jesús, entonces viene ahora, estamos en la verdad pasada hasta ahí, donde era sombra, pero después cuando Jesús dice consumado es que todo lo que en el Antiguo Testamento se ha cumplido en él. No hay ninguna falla. Lo más mínimo que decía en el Antiguo Testamento, como tengo sed, él tuvo que decir tengo sed, y dice la palabra que él dijo tengo sed para que se cumpla la Escritura. Entonces muchas cosas que él hizo era por efecto de que la Escritura tenía que cumplirse, como le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos todas las cosas, así que bautízame. Porque Juan no quería, porque sabía ya quién era él, porque ya se le había dicho que el que era él iba a tener esta señal, se cumplió en él, pero él tenía que cumplir toda la Escritura. En ese sentido, venimos ahora a la verdad presente. Podríamos seguir hablando de la verdad pasada, pero vamos a entrar a la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Es un cambio de naturaleza. Y no un cambio de naturaleza, es una naturaleza nueva, porque él no puede trabajar con la naturaleza pecaminosa que tenemos. Esta nos hace perder, pero nos da a escoger. Todo aquel que en él cree no va a perder, sino que va a tener vida eterna. Todo aquel que nace de Dios es hijo de Dios. Como este nacimiento que le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces aquí en la verdad presente, que Jesucristo en la cruz es donde tenemos que llevar a ese viejo hombre. Esta es la parte que hoy en día muchos no entienden. La gente piensa que esto es estar en la iglesia. La iglesia somos, cada persona es una iglesia. Hay gente que a veces se va a una iglesia y dice, me fui de la iglesia. Pero si la iglesia somos una persona, yo como me voy a ir de la iglesia. Entonces fue para otro, pero es la reunión de los que estamos dentro de la iglesia donde estábamos hoy en día. Teníamos una reunión en un lugar los que somos de la iglesia. Porque la iglesia es cada persona que tiene a Cristo en su corazón. Ahora, para nacer de nuevo y tener una naturaleza diferente, primero tengo que morir, que fue la parte que le dijo a Nicodemo. Era un teólogo, como hay muchos teólogos hoy en día, que quieren estar discutiendo Biblia por todos lados, y ninguna discusión es buena. Jesús no discutió con ninguno. Los discípulos no estaban para discutir con nadie. Ellos no estaban para demostrar si eran o no eran. Ellos estaban viviendo la naturaleza que les fue dada, que fue la naturaleza de Cristo. Pero vas a tener la otra naturaleza, que es la naturaleza vieja. Y aquí es donde hay una confrontación, donde el apóstol Pablo decía, lo que quiero no lo hago, lo que no quiero eso hago. Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de la naturaleza vieja. Pero después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado. Gracias del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque es una nueva naturaleza. Por eso la Biblia dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Para quién? Para aquel que quiera aceptar la naturaleza, porque Dios no obliga a nadie. Todos podemos ser salvos aquí en la tierra, pero todos los que decidan morir a su ego, a su yo, a su persona y dejar que Cristo viva en ellos. Una persona realmente que Cristo vive en ellos no va a estar discutiendo, no va a estar dividiendo, no va a estar haciendo las cosas incorrectas. Va a hacer lo que te dice la palabra, aunque todo el mundo dice que lo hace. Pero cuando tú ves la iglesia después, en el libro de los Hechos, y la historia marca toda esa gente que vivió Cristo en ellos, a pesar que los romanos los echaban en la fosa de los leones y los quemaban vivos, 2 millones de personas tal vez murieron allá, pero ellos nunca se quejaron ni nunca hablaron mal de los romanos.
Es más, amaban a los romanos, se ganaron a muchos romanos. Pero hoy en día tú lo que ves son unas discusiones estériles donde confunden a todo el mundo y donde más es pleito y cosas que obras de la carne. Entonces ves más gente carnal que gente espiritual. Y aquí donde hay un engaño horrible en la verdad presente. De esta verdad presente vamos a seguir hablando en estos días. Vamos a seguir tocando el tema. No voy a ir a la verdad futura hasta no terminar con la verdad presente. Quiero dejarlo a ustedes en esta hora con este tema para después seguir con la verdad presente, porque ese es lo que hoy le debe interesar a todo el que se llame iglesia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo se vive esta verdad presente? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cuál es el poder de la gracia? Esto lo vamos a continuar en un próximo segmento.